Buenas, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Rafael Rivas en una entrega más. Antes de entrar en materia, yo quisiera agradecerles si nuestra entrega les resulta interesante, de algún aprendizaje o temas de reflexión interesantes, pues les agradecería que le dieran a me gusta y se suscriban para nosotros así, de esa forma, poder seguir creciendo. De modo que ahí está nuestro pedimento para todos los que amablemente nos sintonizan cada miércoles y cada viernes de la semana. Además de tener todos nuestros programas que van quedando pues en el tema de YouTube de forma permanente. De modo que ahí está nuestra solicitud amablemente y ojalá tener pues la consecuencia y la benevolencia de todos los que nos siguen. Bien, amigos, bueno, realmente se ha conversado mucho de aquí el tema que voy a tratar, pero yo lo voy a enfocar desde mi punto de vista. Y se trata del tema de lo sucedido el sábado de la semana pasada como consecuencia de la festividad de Halloween en nuestra zona colonial. El tema de la fiesta de Halloween siempre se ha celebrado desde hace un tiempo en nuestro país. Nosotros mayormente lo hemos visto en los Estados Unidos, donde es una fiesta pagana, una fiesta que es el famoso trick or treat. Y pues es una fiesta muy popular en Occidente. Entonces, los países tercermundistas, como tendemos a copiar y asimilar culturas extranjeras, eso no es solo nuestro, eso es una cultura de los pueblos del nivel de nosotros, de República Dominicana, Latinoamérica, etc. Países del tercer mundo. Eso es una festividad que data de 2000 y tantos años, que viene de allá de un pueblo llamado los celtas, que ellos adoraban los dioses de la naturaleza, como el relámpago, el sol, la lluvia, etc. Eran bárbaros, eran tipos muy agresivos, grandes guerreros, pero entonces ellos, era por allá, por Irlanda, surgieron los celtas. Ellos subían a las montañas el 31 de octubre para agradecer o pedir por el tema de las buenas cosechas, que terminara el término del verano, etcétera. Pero entonces era un tema de conmemorar la muerte. Usaban unas máscaras, era un tema de brujería. Llegaron, óigase bien, llegaron a sacrificar seres humanos para que las cosechas fueran fructíferas, para que no tuvieran percances, para que no hubiera inundaciones, para que no hubieran pérdidas. Entonces, esa cultura, llegaron a los celtas
lo exterminaron los romanos. Lo exterminaron los romanos cuando los romanos llegaron a Birmania, a Britania, con lo gran numeroso de los ejércitos. No obstante, los celtas eran grandes guerreros, pero por lo numeroso de los ejércitos romanos, pues eliminaron y desaparecieron los celtas. Pero ¿qué pasa? Que cada fin de año, cada octubre, ya el último día de octubre, el 31, al de unos días o el 2, en Occidente se asimiló esa cultura ese día o esos 2 días. La gente se disfrazaba con máscaras de brujas, etc. Una exhortación a lo macabro, a la brujería, a exaltar el tema de la muerte, etc. Algo bien, bien extraño, pero se asimiló como cultura y celebración en Occidente. ¿Qué pasa? Que nosotros lo hemos asimilado desde hace muchos años. ¿Cuáles? Bueno, los hijos de las personas que pueden enviar sus hijos a estudiar a Occidente, donde se practica eso con mayor intensidad. Entonces vienen con esa cultura, como aquí la gente celebra el tema del Thanksgiving. Yo no veo a los americanos celebrando nosotros el 27 de febrero, ni el día 6 de noviembre, de nuestras fechas conmemorativas históricas de nuestro país, como la independencia, la primera constitución, etc. Yo no veo a los Estados Unidos ni a Europa celebrando el día de nosotros. ¿Y por qué que nosotros tenemos? Es más, yo creo que aquí hasta el día 4 de julio se celebra. Mucha gente lo celebra. Pero esa es monería de nosotros. Asimilar culturas superiores a nosotros y pues vienen también los hijos que se han pasado varios años, 3, 4, 5 años, estudiando fuera y vienen con esa cultura, vamos a celebrar. Entonces ya se celebra aquí el día de Thanksgiving. Miren, ¿qué nosotros tenemos que celebrar Thanksgiving? ¿Por qué tenemos que celebrar Thanksgiving? ¿Qué hizo Thanksgiving? El 4 de julio es la independencia de los Estados Unidos. Pero eso es ellos que tienen que celebrar su asunto. Pero aquí somos unos monos. Aquí lo que hay es como no tenemos, parece que nos falta personalidad. ¿Entiendes? Entonces, ahí está. Por muchos años se ha celebrado Thanksgiving, pero de forma ordenada, en las casas y todo. Eso es lo que yo recuerdo desde jovencito. Bueno, pero ¿qué pasa? Como todo se ha ido descomponiendo y las sociedades han ido involucionando y la vulgaridad y el desenfreno es lo que ha ido tomando posiciones, se ha estado posicionando, lo soez, lo desagradable, lo vulgar, el irrespeto, la inconducta, eso es todo lo que ha estado pasando. Bueno, pues de buenas a primeras se reunieron, hubo una convocatoria por medio de, creo que básicamente de una de las plataformas, tengo entendido que por TikTok, hace unos días se fue convocando personas para que se reunieran a celebrar el Halloween, en la fiesta de Halloween en la zona colonial. Bueno, ahí hubo la convocatoria, todo bueno. ¿Qué pasa? Que un dueño de medio, Santiago Matías, se le ocurrió, como él señala, buscando contenido para su plataforma, que está muy bien posicionada a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Está muy bien posicionada. Y es dueño de medios, etc. Bueno, pues se le ocurrió por su TikTok
decir que iba a colocar 200,000 pesos en la zona colonial para que el que lo encontrara en esa festividad, en horas de la, creo que él decía que fue en horas de la tarde, pues tuviera ese premio, disfrutada del mismo, de esos 200,000 pesos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Matías? Fíjate que siempre yo he considerado, es más, hasta he conversado con él un día en un restaurante, hace un tiempecito. Yo lo abordé, él no me abordó. Pues, la figura es él, yo lo abordé, pero para darle un consejo, producto de mis 70 años, el cual me reservo, algo muy personal. Y ahí conversamos, me puso a la orden y le reconozco el esfuerzo, el talento que tiene y todo lo que ha estado obteniendo. Pero ¿qué pasa? Él, según él cuenta, al él ver que ya había una convocatoria que era estaba generando un tema de multitud, se desmontó el proyecto. Pero tengo entendido que él no lo publicitó, que lo que tenía que hacer era que, así como lo dijo, comunicar por ese medio, decir que había decidido retirar la oferta o el proyecto de esconder en algún lugar en la zona colonial 200,000 pesos para que alguien lo encontrara. O un tema de su contenido, su búsqueda y todo eso, de sus programas, etc. Pero no lo hizo. Decidió no hacerlo, pero no lo comunicó. Entonces, para los demás, el tema seguía vigente. Eso es lo que yo entiendo. No sé si lo comunicó en algún sitio. Que yo entienda, no lo comunicó. ¿Qué pasa? Él dice que no es el culpable de lo sucedido, del desastre que se significó la noche del sábado en la zona colonial. Ahí hubo un desenfreno total. Ahí hubo de todo: vandalismo, penetración de casas, propiedades privadas, significación de situaciones de sexo, droga, alcohol, vandalismo en sentido general. Un desenfreno total. Hordas, como si fueran hordas, haciendo daño y llevándose todo por delante. Pero, ¿cuál es la situación? Si bien es cierto que él lo hizo o lo había anunciado pensando en un tema, había que pensar, Matías, fíjate bien. Fíjate que te pondero todos tus atributos y tus virtudes. Pero en este caso, tú tienes que pensar que estás viviendo en un país donde lo que impera mayormente es las precariedades. Entonces tú decís que tú vas a esconder 200,000 pesos en una zona, en un zafacón o donde sea, abajo de un tarro, cuestiones. Eso es verdad. Eso trajo cierta turbulencia, pero no de todo el mundo que estaba ahí. De 1%, no te puedo medir qué por ciento. Pero sí, porque yo, para no hablar aquí, como han hablado mucho, como dice el vulgo, pluma de burro, yo ayer me desplacé a la zona colonial y pude conversar con varias personas. Sí, Matías, fue cierto, algunos individuos penetraron, subieron a segundas plantas, voltearon tarros con matas, etcétera, y cosas. Sí, hubo un tema que correspondió a ese anuncio. Ahora, realmente no todo el mundo estaba buscando, los miles y miles de personas que se congregaron ahí en la zona colonial, no todo el mundo estaba buscando los 200,000 pesos.
Eso es así. Eso fue lo que yo recogí, el informe que tengo. Porque evidentemente que solamente las personas, el porcentaje desesperado por encontrar esos 200,000, fue lo que se lanzaron a esa búsqueda. Y ese vandalismo, a voltear los zafacones, a tirar. Bueno, eso fue un desastre que no lo pudo controlar o no estuvo a tiempo ningún tipo de policías del orden público, como el Politur, la policía ordinaria. Yo creo que hasta se desplazó la NCD. Pero yo tengo conocimiento de que la zona colonial está perdida en el vandalismo, en el estilo de vida, en las escenas y el accionar de las personas que concurren básicamente a partir de los viernes, temas fines de semana. Entonces, eso es algo. Además, quizás Matías no pensó que iba a producirse ese tipo de reacción. Además, otro tema, esas son cosas que se pautan y se programan con algunos organismos. Yo no sé cuál es que le correspondería, si es al Parlamento Urbano, al Ayuntamiento Central, a la Politur, a quien había que decirle, mire, yo voy a proceder a este tipo de proyectos, voy a organizar esto como contenido, etcétera, de nuestras plataformas, y darle un sentido al tema de la festividad del Halloween. Pero el tema se le fue de las manos. De modo que yo considero que no necesariamente, parece ser que no estábamos preparados, Matías, para que tú hicieras ese desprendimiento, tratando de que algún ciudadano se alzara con ese premio y hacerlo interesante y algo novedoso, insuflar una novedad, pero el tema se fue de las manos. Pero en cuanto al asunto de la zona franca, el asunto de la zona colonial, yo lo que considero es que las autoridades deben prohibir de forma radical las festividades del famoso Halloween en nuestro país a fin de año, cerca de fin de año, en la zona colonial, pero radicalmente. Que se siga celebrando, como yo vi esa noche, que justamente estábamos fuera de la ciudad y llegué y pasé por varios sitios de la ciudad. Y sí, muchas casas adornadas con vejigas, los niños con caretas, con cosas, pero en un ambiente distenso, un ambiente de festividad, de un entretenimiento, básicamente de los niños, ¿no? Con sus caretas y todas sus cosas, de brujas, etcétera. Pero en cuanto al tema de la festividad, celebrarla en la zona colonial, eso debe ser una resolución radical, tajante. Cero actividad Halloween en zona colonial. Porque lo que ahí se vio, los videos que hemos visto, es algo, es horror que produce. Parecía como si el mundo se estuviera terminando. Si estábamos recibiendo una sorda, todo el mundo por acá, por allá, tomando hasta la inconsciencia, la gente regurgitando en las calles, todo tirado, o el otro teniendo relaciones al lado de un carro, encima de un baúl. Una cosa terrible, una cosa, horror. Una zona se convirtió en una tragedia y no griega, más que eso. De modo que ese tema de Halloween, ese tema de esa situación de recordar a los muertos, etcétera,
yo creo que debe dejárselo a las familias que quieran, que tengan alguna relación o hayan tenido relación en sus años de estudios por allá en los Estados Unidos, Europa, etcétera, que lo celebren como lo celebran, con comedimiento, porque por donde quiera que nosotros esa noche pasábamos, vimos, sí, muchas, ¿cómo se llama?, vejigas en las puertas, etcétera, caricaturas y cosas. Fíjense que hasta llegaron a grafitar la Catedral Primada de América. Vandalizaron toda esa zona, una cosa terrible. De modo que ojalá que el comentario nuestro y de todos los demás pues cale en el ánimo de las autoridades y pueda suspenderse de por vida ese tema de la zona colonial. O esos 2 días o 3 días de celebraciones, insuflar 1000 policías ahí adentro. Digo yo, lo ideal es que se suspenda, repito. Miren, yo quería comentar un TikTok, por cierto, que hiciera el cónsul nuestro en Los Ángeles, donde criticaba que un programa de la plataforma del señor Matías, los componentes apoyaron al señor Matías en lugar de reprimirle esa acción y decirle que tomara cierto control para la próxima, etcétera, y con mucho cuidado. Y habló de forma muy fuerte y despectiva de los componentes de un programa que es muy, muy popular desde hace un tiempo, que se llama Esto No Es Radio. Un programa interesante, compuesto por individuos preparados, cultos, muchachas inteligentes. Pero él parece ser que se adelantó. Y yo puedo señalar que fue lo contrario. Todos le enmendaron la plana a su empleador, ahí en el programa Esto No Es Radio. Todos, comenzando por el señor Santana, que maneja los controles, la señorita de Sangles, que se expresó muy bien, el señor Tolentino con su estilo, fue fuerte, inclusive me importa que ponga la renuncia, todo eso lo dijo, de modo que parece ser que el señor Rodríguez no vio el programa de este lunes, de la semana, el lunes, sí, del lunes. Pero también el señor, ¿cómo se llama? Casal también habló, enmendándole la plana también a su empleador. El señor, ¿cómo se llama? La señorita Lisbeth, señorita Santos también habló muy bien. La señora Honey no estaba en el programa ese día. El que fue un poquito más suave con con Matías, fue el doctor Brito. Ese fue el que fue un poquito más suave. Pero después todos los demás fueron bien firmes en reprocharle el tema de que tenía que tener cuidado en una próxima ocasión. De modo que da eso aclarado, porque realmente yo al ver el programa en ese día, o en la noche, sí, pues sí puedo dar testimonio de que ellos le enmendaron la plana a su empleador. De modo que el señor Rodríguez parece que no se detuvo y vio ese programa. Bien, pero quiero terminar ese
este capítulo de llamar la atención a las autoridades pertinentes que no deben dejar pasar el momento y legislar o pautar resoluciones en el sentido se termine el tema de la festividad del famoso Halloween, de la monería de nosotros aquí en este país, en la zona colonial. Bien, vamos a ver. Hay algo que nosotros como profesionales del derecho debemos llamar la atención. Y es que se cursa una iniciativa en la Cámara de Diputados a instancia de su presidente, el señor Pacheco, con relación a la ley de alquileres. La ley de alquileres, que es una ley que data de la época de Trujillo, 1959, si mal no recuerdo. Data la ley de alquileres, o sea, ya un poquito madura, ¿no? Entonces, se cursa esa ley para darle supuestamente al que se mantiene un impago por 2 meses que pueda ser desalojado. Creando así un juzgado de paz especializado y un fiscalizador también para esos fines. O sea, un tribunal especial. Miren, nosotros en nuestro largo ejercicio, ya de 40 y tantos años, hubimos de manejar ciertos temas en ese orden, mayormente el inicio de nuestro ejercicio de la profesión, por allá por el año 1970 y tanto. Mire, esa ley hay que manejarla con pinzas. Miren, hay situaciones donde la ley debe ser elástica. Pero con esto no quiero decir que se ha festinado mucho el tema. La verdad que el que tiene se agencia alguna que otras bienes inmuebles como su patrimonio y programan para vivir de esos dineros por concepto de alquiler, deben tener una garantía, porque en estos momentos todavía es un proyecto y una odisea desalojar a una persona de alquiler, de una casa, y todavía más de un comercio. Pero fíjense, hay casos donde la ley tiene que legislar en ese sentido. En una ocasión, nosotros, repito, nos vimos requeridos por dar los servicios de desalojar a una persona. En varias ocasiones, pero una de estas, alguien nos señaló, ese señor que vive en esa casa tiene 4 hijos y es el único que trabaja y tiene un cáncer terminal. Óigame. Y nosotros, pues, nos desplazamos, no a la casa del señor, no, pero sí en el vecindario. Y justamente sí se nos notificó que ese señor tenía 6 meses
manejando un tema de una enfermedad catastrófica y que estaba en las últimas. Lo cual teníamos ya toda la autorización y todo para el tema de desalojo. Y yo lo consideré muy cruel. Inmensamente cruel. Me tocó. Entonces, yo fui donde el propietario y le manifesté la situación. Por suerte, pude sensibilizar al propietario, que era gran dueño de varias casas, prácticamente de un edificio, varios apartamentos y casas. Y lo sensibilicé y paralizamos el desalojo. Bueno, pues el señor murió a las 3 semanas. A las 3 semanas. Y a la familia, él la visitó y le dio 4 meses para que pudiera mudarse. Porque la verdad que era fuerte, vienen a su pater familia, pero esa es la vida continúa y ese era su negocio. Pero yo se lo agradecí, realmente lo hizo bien y en los 4 meses ellos se fueron para otro pueblo, a un campo de unos familiares y desalojaron la casa. Pero por eso digo que la ley debe contemplar ciertas flexibilidad para que no caigamos en el campo de la crueldad. Bueno, muy bien. Miren, yo quiero manejar un tema, comentar un tema que es muy preocupante porque es trágico también y es penoso. Pero se trata de el tema de los prospectos en el deporte del béisbol que son grabados por Grandes Ligas. La semana pasada, 2 prospectos de Grandes Ligas murieron en un accidente por allá en Dajabón, parece que su tierra de origen natal. 2 prospectos firmados, no sé los montos, pero firmados, jóvenes con un futuro brillante. La euforia los traicionó. Y en una noche de locos, ingiriendo bebidas alcohólicas y al mando de un guía, se estrellaron a una velocidad pues alta y perdieron la vida. Los dos prospectos. ¿Cuál es el mensaje que quiero enviar? Que óiganme bien, unos muchachos que se criaron como mayormente se crían los muchachos de los barrios, por una madre soltera. Esa es la regla. La excepción es la otra, que esté en el padre. Que en el día prácticamente comen lo que le pueda un amigo, una masita, un refresco, algo. Y su madre, que está en la calle buscando los 400 pesos para la cena, con unos plátanos y unos huevos, si tienen 3 o 4 hijos, para que se vayan a la cama y duerman satisfechos, o por lo menos con una comida al día. Imagínese usted que ese tipo de persona firme un contrato, vamos a ponerle $3 millones, que ha sido hasta de $5 millones, algunos contratos. Ponga usted $2 millones. Eso es una locura. ¿Y cómo una mente
de un niño que es un jovencito, un adolescente que ha pasado toda su vida en precariedad, que le importa mucho un peso, y se ven con una firma, dueños de 100, ponga usted 2 millones de dólares, de 100 millones de pesos. Pues eso no se maneja, eso no es cerebro que lo maneje fácil. Eso no es así. Pero señores, recuerden lo que yo creo que conté, comuniqué aquí en una ocasión. Los Césares, cuando venían de esas grandes batallas, triunfantes, entrando a sus ciudades, tenían, y ovacionándola, que era como un dios, ellos parados en una carroza. Tenían un enanito debajo de la carroza que le decía: César, recuerda, eres humano, eres humano, eres humano. Hasta esa gente que eran dioses. Entonces esa gente lo que tiene que hacer, esas franquicias que contratan y firman a esos muchachos, al mismo contrato deben proporcionarle un psicólogo. Porque es que no es fácil, pero cualquiera, hasta la gente que tiene dinero, recibe 100 millones de pesos de un golpe o algo, se encuentra inmerso en un estado de euforia. Bueno, si ha manejado mucho dinero, pero como quiera, el ego se le sube y la cuestión, es una cosa, ahí no hay vuelta. Entonces yo considero que ese tipo de muchachos, fíjate qué tragedia para esa familia, qué pena para ellos, que perdieron la vida. Los dos firmados por Grandes Ligas, por el desenfreno, el contento, celebrando la dicha y la suerte de llegar a donde muchos quieren llegar, a ser peloteros firmados por Grandes Ligas. Eso produce un contento que no tiene, para ellos eso no tiene una represa, no tiene un muro de contención. Se le produce un desenfreno, una locura, una dicha, un contento, y lo manifiestan pues cometiendo esas imprudencias. Entonces, vamos a ver si las franquicias pueden tomar en cuenta ese tema. Porque tengo entendido que ya inclusive peloteros de cierta experiencia mantienen sus visitas frecuentes a los psicólogos. Esos peloteros, esos muchachos que van y están firmados por 300 millones de 5 años. No todo el mundo es el Vladimir padre, que ahí a cada paso lo graban en cosas, en un colmado con unos muchachitos, ahí él con unos pantaloncitos cortos, hablándole, comentándole de su pelota, de su vida, con una cervecita, o no sé si toma o no toma, o un refresco o algo, en su sitio, sin mayor ostentación. No todos son un Vladimir, padre, no. O un, ¿cómo se llama este muchacho? Pedro el pitcher. Ahora no recuerdo el apellido. Pedro, bueno, ese mismo. Ese muchacho se mantiene con un perfil bajo, con todo su dinero. Y así hay otros, muchos, que cuidan su dinero. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que da pena, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y ese es el mensaje que quiero dejar, para ver si podemos, pues, reducir al mínimo o la totalidad que esos muchachos, cuando tienen esa noticia y son protagonistas de esas situaciones, puedan preservar su vida y seguir con éxito y ayudar a toda su familia como ellos lo hacen, comenzando por sus madres. Bien, amigos, vamos a una pausa y volvemos en un instante. Bien, amigos, estamos en su segmento
el foro. Vamos a ver, Víctor, ¿qué tenemos? Tenemos hoy una pregunta. Salvador Escoto de Montecristi. ¿Qué opina usted sobre el pacto de nación por parte del gobierno actual? Mire, el tema del pacto del gobierno es una iniciativa del gobierno, convocó a personalidades de la nación con la intención de tratar de que los temas con la vecina nación de Haití puedan fluir y puedan llegar a buen término, aunque estamos viendo que este tema de los haitianos están renuentes a que sus conciudadanos se agencien productos aquí del lado fronterizo de nuestro país. Al punto de que están incautándole todos los alimentos que ellos compran, que es una crueldad, porque con tanto esfuerzo que el haitiano, que no tiene tantos recursos, y han hecho inclusive hasta una fosa y ahí tiran los alimentos, ahí lo dan por perdido, lo dañan y todo. O sea, yo lo que creo, no me quiero salir de su pregunta, pero yo lo que creo es que esta gente son tan difíciles, esta gente son inmanejables, estos señores, los haitianos. Una raza complicada. Pero bueno, deteniéndome más en su pregunta, hay unos temas que yo no estoy de acuerdo. La intención del presidente es buena. Lo que yo no estoy de acuerdo con algunos temas que para mí constituyen debilidades de la propuesta, como son la construcción de hospitales en territorio haitiano. Pero ¿cómo va a ser que nosotros, que estamos cogiendo dinero prestado para desenvolvimiento y completar el presupuesto de este año, mucho dinero se ha cogido prestado, ¿cómo va a ser que nosotros vamos a construirle a Haití lo que ellos tienen que hacer? Tienen que ellos manejar sus temas. Entonces yo no lo veo bien. Todos los otros programas, el tema del 80-20, de los trabajadores, de tratar de resolver ese tema y ver qué se puede hacer, eso está bien, pero nuestros dineros, emplearlos a los haitianos, que no nos lo van a agradecer. Ese es un tema que tiene que tener presente el gobierno dominicano. Los haitianos son unos mal agradecidos, como nosotros nos hemos comportado con ellos y como ellos están actuando ahora. ¿Entiendes? Entonces, esas debilidades, que yo las voy a ampliar más, le invito a que vea el programa del viernes. Entonces, para yo profundizarle más y extenderme más, ¿verdad? Por el tiempo que nos queda en este programa. Pero le prometo que le voy a ampliar en la próxima entrega del viernes para poder contestarle más ampliamente que lo que lo he hecho hoy. Le repito, por razones de tiempo. Bien, amigos, y para terminar nuestra entrega de hoy, nuestra frase a reflexión es que la civilización no suprime la barbarie.
la perfecciona. Repito, la civilización no suprime la barbarie, la perfecciona. Gracias por preferirnos. Buenas y hasta la próxima.